A quienes en esta hora nos visitan, Dios les bendiga. Vamos en esta tarde, hermanos, a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Recuerden que estamos estudiando, hermanos, la epístola a los Corintios. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias, hermanos, para continuar, para seguir analizando, hermanos, lo que Pablo nos enseña a cada uno de nosotros en esta hermosa carta. Primera carta a los Corintios. Vamos, hermanos, a dar lectura al capítulo 1. Recuerden que el martes pasado estábamos estudiando de esto, hermanos. Vamos a darle lectura al versículo 24 solamente, y ahorita vamos a continuar dando lectura a lo demás para estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para poder entender un poquito más, hermanos, de lo que hemos estado hablando, de lo que estamos tratando en la epístola a los Corintios, debo retomar, hermanos, o recapitular un poquito acerca de lo que el martes pasado estábamos hablando de este capítulo. Debemos de darnos cuenta, hermanos, o recordar que el apóstol Pablo, hermanos, hace una inclinación hacia la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de nuestro Dios. Debemos de recordar, hermanos, que el contexto de lo que estudiamos nos habla acerca, hermanos, de lo que tenemos que predicar nosotros. Decíamos al finalizar, hermanos, al acabar nuestra clase de la semana pasada, no vamos a predicar lo que el mundo quiere, hermanos, lo que el mundo desee. El mundo desea oír, hermanos, que le des rienda suelta a la vida, que además el día en el que mueras vas a ir a la gloria. El mundo desea oír, hermanos, que Dios ciertamente es amor para todo. Y nos han dicho, hermanos, que el Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial, no es el Dios de ellos. Porque para ellos, hermanos, el Dios que ellos desean es un Dios que te da todo sin pedirte nada a cambio. Bueno, dijimos en el martes, hermanos, que ciertamente nosotros lo único que vamos a predicar es al Cristo crucificado. Pero al predicar al Cristo crucificado, hermanos, según el versículo 23, fíjese bien, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el cual para los judíos es tropezadero, y para los gentiles locura. Dijimos que había dos tipos de personas, hermanos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Pero también, hermanos, dentro de esto, de lo que estudiamos la semana pasada, no todo, hermanos, no podemos generalizar. No podemos decir, ¿verdad?, que todos los judíos, que todos los gentiles eran, hermanos, de antemano personas que era tropezadero el evangelio. Y tampoco podemos decir, hermanos, que para todos los gentiles era locura el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 24, hermanos: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, para una pequeña porción, de hermanos, de número, para un pequeño grupo de personas, de los judíos y de los griegos, nuestro Señor Jesucristo realmente, hermanos, sí tiene valor. Aunque usted no lo crea, dicen por ahí, aunque usted no lo vea. Mire, hermanos, cuánta población tiene Suazua, cuánta población tiene Ciénega de Flores, hermano. ¿Cuántos cristianos somos, hermanos? Cristianos legítimos, muy pocos. Bueno, de ese grupo de gentiles, de ese grupo de judíos, hermanos, que ciertamente piensan que el evangelio es locura, que piensan que el evangelio es tropezadero,
para un pequeño grupo, diríamos hoy, hermanos, para un pequeño remanente, hermanos, de esos judíos y de esos griegos, pues nuestro Dios, ¿qué es? Lo que dice el versículo 24. ¿Para qué? ¿Qué es, hermanos? Dice ahí, ¿verdad? Para los judíos, algunos judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Y es sabiduría de Dios. Fíjense bien, hermanos, aquí hay algo importante que necesitamos nosotros analizar. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, el versículo 24, mas para los llamados, fíjese bien lo que está ahí, mas para los llamados. Esta palabra tiene mucho que ver, hermanos, con las malas interpretaciones, con las malas, hermanos, las malas filosofías humanas dentro de la religiosidad. ¿Por qué? Porque por ahí hay un grupo, hermanos, que aunque Juan Calvino no fue el que lo inició, sino sus seguidores, ¿verdad? Fueron los que realmente hicieron esta doctrina. Son hoy conocidos como los calvinistas, pero no porque realmente Calvino haya hecho, hermanos, haya levantado esa secta o denominación o creencia, sino que eran seguidores de Juan Calvino, y ellos fueron los que iniciaron, hermanos, tal creencia. ¿Cuál? De que al decir que somos llamados, nosotros estamos predestinados, que nosotros estamos predestinados, que literalmente el nombre de usted y el nombre mío desde antes de la fundación del mundo, hermanos, ya estaba en la mente de Dios. Que ciertamente el nombre de Judas, dicen ellos, ya estaba predestinado, hermanos, para que fuera llevado a ¿qué? A muerte, y una muerte terrible, y hablando de la muerte segunda también. Usted tiene que analizar, hermanos, tiene que ver si realmente esto significa lo que la gente dice, lo que los calvinistas hablan acerca de la predestinación. Ciertamente, hermanos, lo que ha sido predestinado es la salvación. La salvación, no su nombre de usted, hermano. Porque Dios no va a violar el libre albedrío de cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos en nuestras manos la decisión de seguir a nuestro Cristo, de obtener la salvación, o de plano dejarla ir. Entonces, dice aquí, este versículo, recuérdelo, hermano, no da peso ni autoridad, hermanos, a la doctrina del calvinismo. Más bien, nos hace una forma de ver, hermanos, en cómo fuimos nosotros llamados. ¿Cómo fuimos? Acuérdense que la palabra llamado significa invitados. Nosotros fuimos invitados, fuimos llamados. Nosotros no fuimos predestinados. Lo que fue predestinado, según Colosenses, recuérdelo, hermano, Efesios, perdón, ya lo estudiamos, fue la salvación, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Pero usted y yo no estábamos predestinados. Nosotros, hermanos, nosotros tuvimos que hacer parte, nosotros tuvimos que actuar, nosotros tuvimos que tomar la decisión de ir a ese llamado, de obtener esta invitación. Usted recibe una invitación, hermanos, a una fiesta, y usted tiene la decisión si va o no va. ¿Sí, hermano? Dice aquí en Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos que estaban ordenados para ir a ser. Sí, ciertamente, hermanos, el libro de los Hechos, de lo que estamos hablando ahorita, hermanos, recuerde, no quiere decir que estaba el nombre suyo literalmente ahí. Lo que está ahí es la salvación puesta, aquí está. ¿Quién la desea? Te invito. ¿Se acuerda usted, hermanos, de aquella enseñanza que Cristo dio? De aquel hombre rico, hermanos, que iba a hacer su fiesta, que iba a hacer un banquete. ¿Y qué pasó? Mandó invitaciones. ¿Cuáles fueron las excusas? Híjole, acabo de comprar un terreno, necesito ir a verlo, no puedo, no, pues dile que no. Hubo excusas, hermanos, para ir a la invitación a la fiesta. ¿Entienden las palabras de Cristo usted, hermano? Que la invitación se ha extendido a todos.
A tal grado, hermanos, a tal grado de que el que ha organizado la fiesta dijo: vayan por los campos, por las calles, y vayan e inviten a todos los que estén. ¿Qué quiere dar a entender, hermanos? La invitación ha sido extendida Para todos. para todos. Pero, hermanos, está en tus manos y en las mías el recibirla. Y no solo el recibir, sino el acudir a ¿qué? Dijo el Señor Jesucristo: todos los que estén cargados y trabajados, ¿qué? Venid a mí, ¿verdad? Dijo: todos los que estén trabajados y cargados. Entonces, no me voy a quedar yo en la casa: ay, Señor, te recibo como mi Salvador y ya. No, hermanos, y ya, es que yo ya estaba predestinado para ser salvo. Total, estos hombres calvinistas, después, una doctrina utilizada por los bautistas, hermanos, dicen que como ya eras predestinado a ser salvo, pues una vez salvo, siempre salvo. No pasa nada, hermano. Ya viene diciembre, tú puedes tomar, tú puedes fumar, tú te puedes drogar. Además, porque lo que es materia, materia es, y lo que es espíritu, no se mancha. Qué bueno fuera, dijo Martín, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Esa no es autoridad de parte de nuestro Dios. Bueno, entonces, ¿dónde está esa invitación? ¿Acaso usted recibió una invitación impresa, hermano? ¿Recibió un rayito del cielo? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Segunda de Tesalonicenses, y ya lo hemos estudiado con nuestro hermano, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Lectura, hermanos, rápido para irnos de voladita. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué medio nos llamó, hermanos? Por medio del Evangelio, hermanos. Por medio del Evangelio nos llamó a todos nosotros nuestro Señor. Esa es la invitación. El Evangelio, amado hermano, ha llegado a nuestro hogar. El Evangelio llegó a los hogares de todos nosotros, y ha llegado el Evangelio a los hogares de esta colonia, hermanos, de esta comunidad. Pero muchos dicen: eso es locura. ¿No llegó el Evangelio, Martín, cuando se presentó en Hechos capítulo 2, cuando en el día del Pentecostés se presenta la predicación de qué? Del Evangelio. Porque Pedro, hermanos, comienza a hablarles de la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y después habla de la profecía de David: y no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero les habla, hermanos, del Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Fíjese bien, les habla el Evangelio. ¿Quién estaban en ese momento? En el día del Pentecostés, los judíos, para quienes el Evangelio era tropiezo, para quienes la cruz era tropiezo. Hermanos, en el día del Pentecostés fueron bautizadas 3,000 personas. Y dijo un hombre reconocido que ayer miraba una entrevista o un reporte que daba los americanos en Evelyn, un hombre español que tiene tendencias comunistas, pero que ha trascendido en muchos países, predicador de la Iglesia de Cristo, decía, hermanos, que, fíjese, en 2 años él, en 50 años, de ministerio, porque estaba hablando de su ministerio por 50 años, había bautizado a 3,000 personas en 50 años. Y podemos decir, son pocos. Bueno, lo mismo podemos decir, hermanos, para el día del Pentecostés. Para otros, 3,000 almas en un día son bastantes. Sí, pero ¿cuántos judíos existían en ese momento, hermanos? Eran millones de judíos. Ya estaba la mayoría, ya estaba todos, hermanos, porque vinieron, hermanos, a la Pascua. Y ya la mayoría de todos los judíos se encontraban en la fiesta del Pentecostés. No eran 3,000, hermanos. Esta es una cifra muy pequeña. Entonces, dentro de esos judíos, el Evangelio se les presentó la invitación. Solo 3,000 accedieron a ¿qué? Al llamado. Solo 3,000 accedieron a la invitación.
Porque cuando Pedro llega al grado de decir, ustedes asesinaron al Mesías, compungidos de corazón, dice la Escritura, le dijeron a Pedro, varones hermanos, y a todos los demás discípulos, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, ¿verdad?, lo que tienen que hacer. Pero bueno, 3,000 almas, hermanos, llegan a la invitación. Y no solo reciben la invitación, sino que acuden a ese llamado. Entonces, hermanos, para algunos judíos, como en Hechos 2, Cristo era, dice ahí la Biblia, en Corintios, poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué para algunos judíos, después de que probablemente ellos estaban ahí, hermanos, delante de Pilato gritando, crucifícale, crucifícale, después de que ellos, hermanos, asesinaron al Cristo, después de que ellos lo llevaron a la muerte, ¿por qué ahora para este pequeño grupo? Y pregúntese usted, pregúnteme yo, ¿por qué? Porque antes de estar aquí, ¿dónde andábamos, hermanos? Probablemente éramos perseguidores de la iglesia, criticadores de Cristo, hermanos. Y tantas cosas. Bueno, ¿por qué ahora para nosotros es poder de Dios? Yo tengo simplemente, hermanos, 3 cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Número 1, porque ciertamente, hermanos, Cristo es poder de Dios, porque Él quitó el más grande de todos los imperios, hermanos. Porque Él quitó el más grande de todos los imperios. ¿Cuál es ese imperio? La muerte, hermanos. La muerte. Y Él la venció. ¿Habrá un poder humanamente hablando, que pueda vencer la muerte? ¿Dónde estás, Mahoma? ¿Dónde estás, Buda? ¿Dónde estás, Mahoma? ¿Dónde estás, Buda? ¿Dónde estás, Alá? ¿Dónde estás? ¿Dónde están los dioses y las diosas? No existen, hermano. No hay poder humano sobre la tierra que haya podido vencer este imperio, que es el de la... Y es muy grande, hermanos, el imperio de la muerte. Número 2, ¿por qué es poder de Dios para los judíos, esta pequeña minoría, y para nosotros? Porque Él, hermanos, inhabilitó al más grande de todos los adversarios. Porque Él lo inhabilitó al más grande de todos los adversarios. ¿Quién es? Satanás, hermanos. No lo mató ni lo aniquiló. Lo inhabilitó, hermanos. Ahí está. Le puso un límite. Pero muchos cristianos traspasamos ese límite. Dijo una persona: Dios puso los antros, las cantinas, para que yo vaya a predicarles. Traspasaste los límites. Esos son lugares donde Satanás está. Traspasaste los límites. Y por tal motivo Satanás te va a hacer garras, hermano. Oye, te vimos bailando con una mujer ahí, pero traías la Biblia. Es que él estaba evangelizando. No son lugares, hermano. Son lugares de Satanás ahí, en donde si nosotros traspasamos los límites, nos va a hacer garras a todos nosotros. Bien, número 3. ¿Por qué es poder de Dios para nosotros, hermanos, y para los judíos, esta pequeña minoría? Porque nos libró de la potestad, hermanos, de las tinieblas y del dominio del pecado. Nos libró, hermanos, de esa potestad en la oscuridad en la que vivíamos. ¿No es poder entonces de Dios? ¿Quién puede hacer tal cosa, hermanos? Aún ni la ciencia, ni la más grande tecnología, ni la nanotecnología, ni nada de las nadas, hermanos, pueden hacer esto, hermanos. Única y exclusivamente el poder de nuestro Dios. Ahora, para los griegos, para algunos griegos, hermanos, Cristo era sabiduría de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que los judíos, los griegos siempre andan con la sabiduría? Así que si usted se cree sabio, usted es un griego, pero tiene que hablar griego. Ándele, ¿verdad? Si no, no es sabio. Y tiene que decir que usted es didáscalos. ¿Qué dijo? Pues es maestro, es teacher, dicen los gringos, ¿verdad? Es maestro. Y usted tiene que hablar griego. Pues no, dijo aquel, no, pues hablo español, hablo tomil, hablo náhuatl, pues no, pues ¿de dónde? Los griegos siempre hablan de sabiduría. Aún esta parte, esta minoría, fíjese lo que dicen: Cristo es sabiduría de Dios. Gloria a Dios que ahora entienden, hermanos, que no es una filosofía, que Cristo, hermanos, es inteligencia que proviene
Hay algo que me llama tanto la atención, hablando de inteligencia. Algún día que usted quiera acudir, hermanos, a La Habana, Cuba, antes de acudir a La Habana, Cuba, usted tiene que ir con el consulado de La Habana, Cuba, y tiene que pedir una visa para ir a Cuba, ¿verdad? No es una visa igual que la de los americanos, ¿verdad? Pero pide un visado para entrar a ese país. Cuando usted pide ese visado, lo primero que te van a preguntar a ti, hermano, es ¿a qué te dedicas? Hace años, hermanos, los pasaportes de algunos países, como los pasaportes españoles, decían tu nombre y decían abajo la profesión a la que tú te dedicabas. Bueno, ahora en México nuestros pasaportes no dicen nuestra profesión, pero una de las grandes, aunque usted no lo crea, hermanos, y aunque usted no lo vea, uno de los países que tiene una inteligencia extravagante es La Habana, Cuba. Cuando usted va a solicitar un visado, en unos cuantos minutos lo escanean de todo a todo. Sabe quién eres, dónde vives, de qué vives, dónde trabajas, dónde trabajaste, dónde está tu familia. Todo lo saben, hermano. Tiene una inteligencia tremenda. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque aún esa inteligencia, hermanos, no se compara con la sabiduría divina, hermanos. Por eso, para los griegos, Cristo es sabiduría no humana, sino divina, que proviene de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es sabiduría? Tres cosas, al igual que lo anterior. Porque Él nos reveló, fíjese bien, hermanos, antes de venir Cristo, no comprendíamos, no sabíamos nada de la personalidad del Padre, ni mucho menos de su voluntad. Yo le pregunto a usted, hermano, en esta noche, antes de convertirse a Cristo, ¿usted conocía la personalidad del Padre? ¿Conocía la voluntad de Dios? No. Vivíamos, hermanos, ¿como qué? Discúlpeme la palabra, pero es una palabra bíblica, hermanos. Vivíamos como bastardos. Ándale, bien dura, hermanos. ¿Cómo? Como si no tuviéramos Padre. Porque no estábamos bajo la guianza ni la protección. Ni tampoco estábamos guiados, hermanos, por un Padre. No teníamos la dirección de un Padre. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos. No lo conocíamos, hermanos. ¿Cuántos niños en la actualidad crecen, hermanos, sin la dirección de un padre? Muchos. Y no crecen bien. Crecen, hermanos, bajo su propia voluntad. Y así estábamos nosotros, creciendo bajo nuestra propia voluntad, pensando que lo que hacemos es lo correcto. Pero dice el salmista, el camino de nosotros, cuando pensamos que nuestro criterio es el único verdadero, hermanos, nos va a llevar a camino de perdición. Sí, hermanos. Entonces, ¿por qué para los griegos Cristo es sabiduría de Dios? Porque Él nos reveló al Padre, hermanos. Nos reveló al Padre de una manera que lo podemos comprender hoy. Y comprendemos su personalidad. Y comprendemos su voluntad. Número 2. ¿Por qué es sabiduría de Dios, hermanos, para los griegos? Algunos. Porque Él nos revela, hermanos. Porque Él nos revela aquí en Cristo ampliamente el camino para llegar ¿a dónde? Al Padre. ¿No lo dijo así, hermanos? Yo soy el camino, la verdad. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Al revelarnos ese camino, hermanos, nos enseña Cristo, nos revela, hermanos, la forma de tener comunión con Él. Tener comunión con Él, hermanos, es llegar e ir en el camino correcto. Número 3. Nos revela, hermanos, Cristo Jesús la forma de vida a la cual debemos llevar ahora. Dijo Cristo, hermanos, porque vosotros sois la luz del mundo, porque vosotros sois la sal de la tierra. Eso es una revelación, hermanos. No somos oscuridad, somos luz ante el mundo. Somos sal, la sal para todo se usa. Y si la sal se desvaneciere, dice Cristo, de nada sirve porque ya es insípida. Bueno, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Cristo nos reveló, hermanos, la forma de vida en la cual debemos llevar y la cual llevaremos para siempre. Hay hermanos que no quieren, no desean reunirse con la iglesia. Y cuando se reúnen, apenas empieza el sermón y se duermen o se quieren ir ya. Así que se acabe ya. Hermanos, ¿aguantarás la vida eterna? La vida, hermanos,
La vida que Cristo nos ha revelado por venir es una vida, hermanos, de estar alabando. Entienda esto usted, yo no lo sé. Alabando y glorificando a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué cuando viene a este lugar se quiere ir así? Y lo bueno es que no hay reloj. Y no lo voy a poner porque como quiera ya trae el reloj ahí. Ya se pasó el hermano. Y luego somos bien bíblicos, ¿verdad? Es que, hermano, hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Por eso no hay un horario allá afuera, hermano. ¿Se da cuenta? Y dije, no, hermano, ya, córtele. Si no nos aguantamos, hermanos, en el compañerismo nosotros, ¿cómo nos vamos a soportar, hermanos, en la vida que Cristo nos ha revelado? Porque Cristo nos ha revelado que en esta vida, hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a padecer por su nombre. Cristo nos ha revelado que somos la luz, no la oscuridad. Imagínese ser luz aquí y oscuridad en la casa. Uy, hermano, por favor, esa no es la vida que Cristo ha revelado. Cristo nos ha revelado, hermanos, que después de esta vida, fíjese bien, hay vida, hermanos. Dice que los que hicieron su voluntad están en reposo, hermanos, y los que no están en tormento. Y también nos revela qué va a haber después del día del juicio. Si aquí te fastidia, si aquí te cansa, antes de que se termine el sermón, hermanos, ya quieres irte a casa, regresar, tomar café, ver televisión, poner, hermanos, el reclinable. Bueno, no podremos llegar ante la presencia del Padre. Dios, a través de Cristo, bajo su sabiduría, nos ha revelado estas tres cosas grandes, hermanos, grandes y poderosas. Versículo 25 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Alguien puede dar lectura, hermanos, por favor? Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si le pusiéramos título, hermanos, al versículo 25, le pondríamos la superioridad de la locura de Dios. La superioridad de la locura de Dios. Fíjese bien lo que dice ese versículo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Habla de dos cosas que no son atributos de Dios. No son atributos de Dios, hermanos. ¿Cuáles son esas dos cosas? La insensatez y la debilidad. Nuestro Dios no es insensato, hermanos. La insensatez no es una cualidad, hermanos, de Dios. Es la forma en como mucha gente mira su obra. Es por eso que Pablo habla de una forma sarcástica, hermanos, contra judíos y griegos que pensaban, hermanos, que el evangelio era tal cosa, y que la obra de nuestro Dios era locura, hermanos, y que la obra de nuestro Padre Celestial era una insensatez. Por eso Pablo menciona tal cosa. No es un atributo de Dios la insensatez, pero él lo dice: lo que para ustedes es insensatez según la obra de Dios, para muchos, dice aquí, ¿verdad?, es sabiduría. Bueno, la insensatez, hermanos, que los hombres piensan de la obra de Dios, la insensatez a la cual ellos piensan que tienen la obra de Dios, y dicen, eso es insensato de parte de Dios. Y a veces hasta el razonamiento es, ¿cómo es posible de que, imagínese usted construir una casa, ¿verdad? Y tanto que le costó construirla y luego la va a destruir? Eso no es sensato. La obra de Dios es insensata. Es por eso que Pablo habla de una forma sarcástica. La sabiduría de Dios, hermanos, es superior a la sabiduría de los hombres. Los hombres le llaman a Dios, hermanos, insensato, pero la sabiduría de Dios es sobreabundante, a tal grado que ni los hombres, hermanos, alcanzamos a entender tal cosa. ¿Por qué? Porque dice aquí esta versión, fíjese bien lo que dice el verso 25. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Lo que al mundo le parece insensato, hermanos, estarse reuniendo ahí, estar haciendo esto, estar haciendo lo otro, eso es sabiduría mucho más grande que cualquier, hermanos, cualquier científico, cualquier erudito, cualquier teólogo, cualquier persona, hermanos, que tenga maestría y doctorado.
Muchos miran, hermanos, muy débil el mensaje de la cruz. Lo dice ahí el versículo 25. Y lo débil de Dios, y lo débil de Dios, no es un atributo de Dios, hermanos, la debilidad. No, pero mucha gente mira débil. ¿Cuántos estamos hoy aquí en esta noche? ¿Cuántos cristianos se reúnen en el Real San Pedro? ¿Cuántos cristianos se reúnen en el Real de Palmas? Hablando de Ciénega de Flores y Suazua. Y dice la gente, yo no creo que sea tan fuerte Dios, porque mira un grupillo ahí de unos cuantos. Y fíjate, acá, no, verdad, tenemos un templote ahí en Palmas, grandísimo. Iván Martín, mira, parvada de gente. La gente mira, hermanos, el número lo descifra como debilidad. Así como cuando el pueblo de Dios, hermanos, tenía temor porque eran pocos y el ejército contrario era mucho. Pero Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Las batallas, hermanos, no se ganan por el número de personas. Las batallas no se ganan por el número de soldados, sino se gana bajo el entrenamiento, hermanos, por el tipo de entrenamiento del que tenga el soldado. Y nosotros tenemos el entrenamiento, hermanos, divino. Y es por ello, hermanos, que para mucha gente es débil por el número que somos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, podemos ser el día de hoy en Nuevo León? Pocos a comparación, hermanos, de las sectas y las denominaciones, claro. Y ellos lo descifran como debilidad. Pero fíjese bien lo que dice el versículo. Y lo débil de Dios, lo que ellos miran como débil, ¿qué es, hermanos? Es más fuerte que los hombres. Más fuerte, hermanos. No es un poder cualquiera. No es un poder, hermanos, que pueda alcanzar el hombre. Es un poder inalcanzable, hermanos, superlativo. Un poder, hermanos, que ningún humano sobre la tierra podrá alcanzar. El humano se cree inteligente. Nada más mire su cuerpo de usted, hermano. El cerebro, simplemente siendo una pequeña masa, cuando usted lo estudia, ándale. Los neurólogos se hacen locos, hermanos. No sé si usted lo ha mirado, pero la mayoría de los neurólogos son personas ya avanzadas de edad. Sin agraviar, dijo aquel, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Muchos piensan que estudiar medicina es... No, yo voy a ser cirujano. Hermano, no vas a ser cirujano de rápido así. Tienes que estudiar primero medicina general y después de ahí viene la especialidad a la que quieres dedicarte. El neurólogo, hermanos, la neurología es una de las carreras dentro de la medicina más difíciles y aún no terminan de estudiar. Oh, pero el hombre bajo su sabiduría ya pudo hacer un robot. Y ese robot habla contigo y te saluda. Pero ese robot, hermanos, no tiene sangre ni venas. No tiene cerebro. Tiene una memoria. Tiene una memoria, hermanos, de muchos terabytes. Pero no tiene un cerebro como el tuyo. Ningún hombre, ningún humano ha alcanzado, hermanos, tal fuerza que pueda, hermanos, derrumbar, que pueda tumbar así de la noche a la mañana, aunque le ponga dinamita, hermanos. Hay gente que se asusta, ¿verdad? Porque dice, no, que Estados Unidos, que tiene bombas nucleares y que puede deshacer el mundo entero. Esa es mentira, hermanos. No hay poder sobre la tierra que pueda destruir, hermanos, este planeta más que únicamente nuestro Dios, hermanos. No hay fuerza superlativa, no hay fuerza, hermanos, que se compare humanamente hablando al poder, a la fuerza de nuestro Dios. Versículo 26, hermanos. Quien guste darle lectura, por favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no es muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según su nombre. ¿Habrá un sabio entre nosotros, hermanos? Ándale. ¿Habrá algún poderoso? ¿Habrá un noble? Usted puede levantar la mano y decir, yo soy un noble. ¿Qué será un noble, hermano? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Dice la escritura ahora aquí. Pablo, hermanos, presenta argumentos de lo anterior. Pablo nunca habló al aire. Pablo nunca habló, hermanos, solamente por hablar. Mire, cuando usted reprenda, hermanos, a alguien, hable con la escritura en la mano.
con palabras en su boca de la Escritura. Nunca diga, yo creo, yo pienso, yo me imagino. No, Señor, eso no importa, hermanos. Lo que importa es la autoridad de nuestro Dios. Y Pablo está diciendo, hermanos, que la sabiduría de los hombres y la filosofía de los hombres no sirve para nada, hermanos. Pero la gente puede decir, oye, Pablo, ¿y eso qué? ¿Son palabras tuyas? Bueno, ahora Pablo, hermanos, va a darles todos los argumentos completos. Y les da los argumentos a la gente con el verso 26. Y les dice a los hermanos, lo que yo estoy diciendo, en pocas palabras, en una paráfrasis, Pablo está diciéndole así: miren, lo que yo estoy comentando es por lo siguiente. Y por eso en el versículo 26 dice, pues mirad. La palabra mirad, hermanos, para usted y para mí es sencillo. Pues mira y estás mirando. No, la palabra mirar en el término griego, hermanos, significa examina. Examina. ¿Qué vas a examinar? Examina. Profundízate en lo que voy a continuar diciendo. Examina, hermano. Y está hablando a los hermanos en Corinto, le dice el verso 26. Y luego les dice, pues vuestra ¿qué? ¿Cuál es tu vocación, hermano? Pues vuestra vocación. ¿Qué es la vocación? Se da cuenta, hermanos, que hay palabras en el español que no tienen nada que ver con el idioma original. ¿Qué es la vocación? Pablo le está diciendo, hey, examinen, analicen, hermanos, nuestra vocación. Que yo les dijera en esta tarde, hermanos, analicen su vocación. Bueno, para mí una vocación es a lo que me he dedicado, ¿verdad? Lo que te desempeñas. Martín es maestro de la cuchara grande. Ay, pues. Bueno, pero en sí, ¿qué significa entonces la palabra vocación? ¿Nadie? ¿Qué pasó, estudiosos de la Biblia? Nada. Ya ven, ¿qué les digo? Fíjese bien lo que dice esta versión para que pueda un poquito. Por eso es bueno, hermanos, tener diferentes versiones, ¿verdad? Verso 26. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Es lo que dice el verso 26. ¿Qué es la vocación? Según el término griego, hermanos, klesis. Fíjese bien. Klesis. Me gustaría algún día, no, porque luego si van a decir, no, si no sabemos hablar español, ¿cómo vamos a hablar griego? Me gustaría algún día, hermanos, dar unas pequeñas clases, ¿verdad?, acerca de este idioma, porque es algo similar a nuestro idioma. Klesis, clase. Hermanos, término griego, klesis, está hablando de la... ¿Eres de la high? Dicen los gringos. ¿Eres de San Pedro Garza García? ¿De la Independencia? ¿De dónde eres? De esto está hablando, hermanos, el término griego, klesis. Sí, hermanos. Está hablando de la condición social de cada uno de nosotros. Está hablando, hermanos, de esa clase en la que venimos. Bueno, hasta hace poquito, ¿verdad?, se pudo decir que existe una clase media, a la cual antes no existía, hermanos, la clase media. Era pura clase baja y clase socialmente hablando, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo les dice a los hermanos en Corinto, hermanos, por favor, examinen, analicen. ¿Cuál es tu clase social? Hermanos, ¿recuerdan ustedes la introducción a la epístola a los Corintios? La mayoría de la gente provenía de la idolatría, de la prostitución. Eran gente, hermanos, de lo peor. ¿Qué tipo de clase social podemos decir que existía, hermanos, en la gente en Corinto? Un San Ángelo, dijo aquel. Bueno, allá en San Luis Potosí hay colonias tremendas también, ¿verdad? Cada ciudad tiene colonias identificadas como gente, hermanos, de la clase social baja. Y ese tipo de personas van a causar problemas siempre, hermano.
En todas partes. Bueno, es por eso que Pablo les dice, miren, dense cuenta, hermanos, por favor, de que ustedes han sido los privilegiados de parte de Dios, porque bajo su clase social, Dios no escogió lo poderoso. Dios no escogió lo poderoso. Y Pablo les invita, hermanos, a los hermanos en Corinto a examinar su procedencia, perdón. No eran filósofos, ni economistas, no eran políticos, ni tampoco periodistas, hermanos. Estos hombres, ¿qué eran? ¿Qué eran, hermanos? Eran no sabios, según la carne, ¿verdad? Claro. Porque sabios en Cristo, sabiduría divina tenían, pero sabios, humanamente hablando, no. ¿Tenían títulos? No. No había ni un abogado, hermanos. No había un licenciado, ni un ingeniero. Pobrecitos, ¿verdad? Bueno. Ahora, dice que tampoco no hay muchos nobles. ¿Cómo? Entonces, ¿qué son? No hay muchos nobles. Para usted, ¿qué significa esta palabra, hermano? Nobles. Una clase alta. Clase alta. Según el siglo XV era la clase alta. Los entendidos, inteligentes, ricos. Pero literalmente la palabra, hermanos, si diríamos, es que tú no eres muy noble. Sinceridad. Sinceridad, ¿verdad? Pero no, realmente la palabra es sí, hermanos. La palabra griega habla de la persona que es de clase de la alta sociedad. De la alta sociedad, hermano, hondo. Dice que aún sí existía gente, porque menciona ahí, ni muchos nobles. O sea, sí había gente, hermanos, de clase alta en Corinto, pero eran muy pocos. Hermano, dice aquí, de buen linaje, es decir, nacido de una familia noble o real, la iglesia de Dios no se compone principalmente de la clase alta, sino de personas de origen humilde, de los menospreciados. La iglesia del Señor, hermanos, se compone de gente de clase social baja y media. Sí hay gente de la sociedad alta. En México es muy contadito, hermanos. En Estados Unidos es donde hay más gente de la sociedad alta. En México no hay políticos. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? Pero yo no he conocido en México políticos que sean cristianos. Tampoco he conocido, hermanos, economistas ni periodistas en México. Hay en otros países, pero muy pocos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Y con esto voy a terminar, hermanos, porque el tiempo se ha agotado. ¿Acaso Dios, hermanos, está peleado con la riqueza? ¿Acaso Dios está peleado con aquella persona que tiene un título, que es abogado, licenciado, que es arquitecto, ingeniero, que es un economista, que es un periodista, hermanos? Gloria a Dios que nuestros muchachos se preparen y que terminen una carrera, hermanos, no una carrera técnica, que lleguen a ser universitarios y que terminen su carrera universitaria, hermanos, y lleguen todavía, hermanos, más allá, que terminen un doctorado, que lleguen, hermanos, a tener una licenciatura. Pero sabe una cosa, hoy, hermanos, los títulos, como siempre, envanecen al hombre. Yo soy más grande que tú, hermanos, porque yo tengo licenciatura en teología y próximamente maestría en teología. Y tú no tienes ni kinder. Ahí está. No necesitas tener tales papeles, hermano, ni un diploma que eres predicador. No, con que prediques la palabra. Ahora, en lo secular, bueno, probablemente es válido, ¿verdad? Pero regresando a la pregunta, ¿Dios, hermanos, está peleado con las riquezas? No. Pero ciertamente es bien difícil, hermanos, que el evangelio pueda compungir el corazón de un rico. ¿Por qué? Porque para ellos, para el rico, hermanos, tiene su nombre, su Dios. ¿Alguien sabe el nombre del Dios del rico? El Dios Mamón, hermano. Y el Dios Mamón los tiene atados en las manos, hermano. El Dios dinero. Y ese Dios dinero, hermanos, no los deja. Y sabe una cosa, ese Dios está atando a muchos cristianos, porque nos la pasamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, aunque ni somos ricos, ¿verdad? Pero el que verdaderamente tiene dinero, hermanos, muchos de nosotros que no hemos podido llegar a ese nivel económico hablando,
Muchos pensamos que el millonario, hermano, se la pasa de viaje, se la pasa bien acá, no, viviendo la telesota en la casa. Hermanos, su casa la tiene de hotel. Quienes han podido conocer gente de dinero, empresarios, el empresario no duerme, hermanos. Oye, se durmió a las 2 de la mañana y para las 4:30 ya se está levantando porque ya se va al aeropuerto y va a viajar a otro país y anda de un lado a otro y anda checando sus inversiones y anda cuidando aquí, anda cuidando allá y anda yendo allá y no hay tiempo. ¿Y a qué hora se va a reunir? No hay tiempo para reunirse. Oye, entrega tu vida al Señor, buscar primeramente no hay tiempo, porque si no me roban en las empresas, porque tengo que ir a atender un negocio, porque tengo que ir a firmar allá, porque tengo que ir allá y el chiste es que no hay tiempo, hermanos. Para el que tiene dinero no hay tiempo, y los que no tenemos dinero, pensamos que el que tiene dinero, ya tiene la vida ganada, hermanos. No, es por eso que muchos jóvenes hijos de millonarios desearían estar a nuestro nivel, hermanos. Porque nadie los atiende, siempre los atiende la servidumbre, hermanos. Los cuida la mujer, ¿verdad? Que cuida niños chiquitos desde pequeños. Y luego ya crecen, hermanos, y andan solos siempre. Simplemente con una tarjeta de crédito con la cual van a comprar todo lo que quieran. Pero papá y mamá no están, porque papá y mamá tienen que atender los negocios. Bueno, pero ciertamente, hermanos, la congregación de Corinto estaba compuesta mayormente de gente de clase baja y de clase media. Es por eso que existían los problemas que existían, hermano. A tal grado de tener hasta incesto. Fíjese la educación que tenían. Bueno, es por eso que tenía estos problemas esta congregación de Corinto. Entonces, recuérdenlo, concluyo. Esto no quiere decir, hermanos, que los de la alta sociedad no tienen oportunidad de salvación. Tenemos ejemplos, solamente voy a mencionar 6 para terminar a la medianoche. Número 1, ¿se acuerda usted del tesorero de la reina de Candacea? ¿Sí se acuerdan, hermanos? En Hechos capítulo 8, versículo 27, ahí está, hermanos. Este hombre era una persona que manejaba millonadas, hermanos, que aunque no eran de él, una persona que maneja millonadas, diríamos hoy, hermanos, el gobernador del banco de nuestro país, no cree que gana 5 pesos. Gana miles y vive bien. Bueno, es una persona rica. Número 2, el procónsul de Chipre, hermanos. ¿Quién era? ¿Quién era el procónsul de Chipre? Yo. Cama que yo. Sergio Paulo. ¿Se da cuenta que el nombre Sergio es bíblico? ¿Ah? Así que cuando tengas otro hijo, Martín, ponle Sergio. No, Martín quiere fundar una congregación. Bueno, entonces este hombre era procónsul, hermanos. Según Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12, Sergio Paulo, hermanos. Ese hombre era un hombre, hermanos, acomodado. Número 3, Dionisio, juez de Atenas, hermanos. En Hechos capítulo 17, versículo 34, un juez. Y sabe, hermano, que en Estados Unidos conozco varios hermanos que son jueces. Jueces de la corte, hermanos. Uno de ellos está, él es de la corte pequeña del condado de Mount Pleasant, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, en Texas. Y es un hermano bien sencillo que llega con la iglesia y se reúne, hermanos, con ellos. Pero es el juez de la ciudad de Mount Pleasant, ¿verdad? Conozco jueces, hermanos, que están en San Antonio, que están ahí, hermanos, en Austin. Jueces reconocidos, pero que son miembros de la iglesia del Señor. Número 4, perdón. Crispo y Sóstenes, hermanos. ¿Se acuerdan de ellos? Líderes de la sinagoga. Hombres reconocidos, hermanos, poderosos. Hechos capítulo 18, versículo 8 y versículo 7. Número 5, Erasto. ¿Quién era ese hombre? Tesorero, hermanos, de la ciudad de Corinto. Uno de los que menciona la escritura, ¿verdad? Romanos capítulo 16, versículo 23. Erasto. Una persona, hermanos, que movía dinero de la ciudad de Corinto. Y estamos hablando de la ciudad de Corinto, y este hombre fue convertido a Cristo. Y número 6, las mujeres nobles. ¿Cuáles? Las que menciona Hechos capítulo 17, versículo 4 y versículo 12. Mujeres nobles, hermanos, de Tesalónica y de Berea. Acuérdese, mujeres nobles de clase alta. Mujeres de clase alta de la ciudad de Tesalónica y de Berea se convirtieron a Cristo. Entonces, la gente, hermanos, que tiene dinero, la gente poderosa, la gente con títulos, pueden lograr, porque la invitación es para todos. Pero
Estos hombres tienen una lucha más grande que la nuestra, hermanos. ¿Cuál es? Dejar a un lado su soberbia, su egocentrismo, y dejar al lado sus títulos y sus poderíos. Porque un hombre rico, hermanos, un hombre rico siempre trata, hermano, aún lo vemos en Lucas 16, cuando el hombre rico, estando en el tártaro, hermanos, estando en tormento, hace una forma, hermanos, utilizativa de su autoritatismo. Le dice a Abraham: manda, manda. ¿Por qué? Por otras palabras le está diciendo: porque yo te estoy diciendo, manda, manda. Un autoritativo. El rico siempre es autoritativo. El rico tiene más trabajo que nosotros, hermano. Tiene que quitarse siempre el yo, de llegar, hermanos, a la congregación para que lo sirvan. El rico está acostumbrado a que lo sirvan, y aquí tiene que venir a servir. Así lo dijo el Señor, hermanos. Porque el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, ¿qué tiene que ser? El menor. Y tiene que servir. La mayor de las formas de servir es: Cristo le lavó los pies a sus discípulos. ¿Le lavaría los pies usted a su hermano? No, hombre, le apestan bien feo. Y que llegue de trabajar. Bueno, esa es la mayor de las formas que Cristo presenta: la humildad, el servicio. Imagínese un rico hacer eso. No. Lo hay, sí, pero son contaditos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿No? Altísimo.